Cristo entre nosotros. En este nuevo video catequético, como parte de la historia de la iglesia primitiva, continuaremos profundizando y aclarando un poco más la temática en torno a los padres de la iglesia y a algunos de sus escritos. Así que hoy nuestro tema será orientado como para poder entender a los padres de la iglesia. Ahora bien, los padres en la fe, como le hemos dicho anteriormente, innumerables y únicos, los llamados padres de la iglesia, han engendrado en la fe a todas las generaciones futuras de creyentes. De tal modo entonces que el término padre designaba primero en la Biblia y luego en el cristianismo primitivo al maestro que enseña a un discípulo, llamado también hijo de aquel que le enseña. Partiendo entonces de esa concepción, veremos cómo la enseñanza en la iglesia competía por derecho propio al obispo. Este recibió el título de padre, como consecuencia de lo mismo. Por extensión, el mismo título les fue aplicado a los monjes y a los ascetas, considerados formadores de los discípulos. Por esta razón, el título se aplica de modo particular a aquellos formadores que en su mayor parte hacen parte de la cultura grecolatina clásica y convertidos en edad adulta fueron monjes, sacerdotes, obispos y ante todo pastores de la iglesia. Un padre no está nunca solo, sino que está siempre, en cuanto obispo, en colegialidad con los otros, o incluso decimos en plural, los padres del concilio, a ejemplo de los del primer concilio ecuménico reunido en Nicea, en lo que es actualmente Turquía, aproximadamente en el año 325 después de Cristo. En sentido estricto, se reserva generalmente el título de padre de la iglesia a los escritores cristianos, y estos, como lo hemos dicho anteriormente, deben cumplir 4 características muy importantes para poder ser considerados como tal. Primero, la antigüedad, la época de los padres que los antiguos tendían a prolongar hasta el siglo XV, de donde el nombre de patrología dado a colecciones muy antiguas hoy se cierra comúnmente en Occidente con San Gregorio Magno en el año 604 o San Isidoro de Sevilla en el año 636 o a veces con Beda el Venerable por allá en el año 735. En Oriente la frontera es un poco más diferente. Ordinariamente se piensa que San Juan Damasceno en el año 749 es el que cierra ese ciclo de la era patrística. Sea lo que sea, es un dato significativo la pertenencia a la época de los 7 primeros concilios, ecuménicos obviamente, antes del primer concilio de Nicea en el año 325 y hasta el segundo concilio de Nicea en el año 787. Segunda característica, la santidad de vida. Tercera característica, la universalidad o conformidad de sus enseñanzas con los de la Iglesia Universal. Y cuarta característica y muy importante, aprobación de la Iglesia que cita oficialmente sus doctrinas o sus enseñanzas. Algunos que no cumplen satisfactoriamente estos criterios, como Tertuliano u Orígenes, y que a veces son calificados como escritores eclesiásticos, están considerados, a pesar de todo, como padres en razón del gran valor de sus obras. Otros han sido reconocidos como poseedores de una enseñanza eminentemente ejemplar para la Iglesia. Estos han recibido, igual que otros posteriormente, para el caso de Occidente, como la reconocida Santa Teresa de Lisieux, para el caso pues de la Iglesia de Occidente, el título de doctores de la Iglesia. Así, por ejemplo, ya volteando para este lado, así San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno entre los latinos, y San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, entre otros, como parte de los griegos. El estudio
de los padres se llama patrología o patrística, como comúnmente se le conoce. El término patrología fue creado en el año 1635 por el gran luterano reverendo G. Gervard. Designa entonces el estudio de las literaturas cristianas antiguas. El acento recae entonces sobre la historia literaria, biografía, obras, valoración científica. Recordemos esa unidad con la filosofía. Patrística es, en su origen, un adjetivo que caracteriza la teología. Generalmente se reserva el término para el estudio doctrinal y la historia de las ideas. Ahora bien, hablemos de evangelizadores e hijos de los apóstoles. Los padres se consideran a sí mismos como los hijos de los apóstoles y a su vez se convierten en los artífices y promotores de la evangelización. Hablan y escriben en la lengua usual del medio, en este caso, el griego, sobre todo en Oriente y en todo el Imperio Romano Bizantino. Lengua del Nuevo Testamento, eso es tenerlo fundamental, y de las más antiguas traducciones del Antiguo Testamento, al caso de los 70, el latín, empleado en todo el Imperio Romano y en primer lugar en lo que se conoce todavía incluso Occidente. Es decir, principalmente en África, en España, en Galia, en Italia, sin olvidar el siriaco, una especie de arameo hablado en casi toda Siria. Tienen como horizonte toda la cuenca del Mediterráneo, de este mar y esta inmensa vía de comunicación de Oriente a Occidente, desde Gran Bretaña hasta los ríos Tigris y Éufrates, que riegan lo que cubren hoy lo que es Irak actualmente. En este tiempo, la frontera entre Oriente y Occidente se sitúa en las costas orientales de Italia, pero del uno al otro van numerosos ejes que se abren los primeros cristianos. Un primer eje es el de Jerusalén a Roma. Se bifurca por una parte hacia Grecia, por la otra hacia África del norte. Es la vía de evangelización en el siglo I. Un segundo eje parte de Antioquía en Siria y llega hasta Galia. Es la ruta que en el siglo II lleva a San Irineo hasta Lyon, pasando entonces por aquel momento por Roma. Vamos a hablar del tercer eje. El tercer eje sale de lo que se conoce como Antioquía, llega a Alejandría y luego a Cartago y a Roma. En esas metrópolis, el mensaje y la doctrina evangélica se consolidan muy fuerte durante el siglo III de la era cristiana. ¿Ven por qué llegan tan fuertes al primer concilio de Nicea, en el año 325? Y un cuarto eje, partiendo de lo que se conoce como Antioquía, se bifurca en dos direcciones opuestas. Una a través de Capadocia, lo que conoce hoy es Turquía, llega a Nisibis y pasa entonces a Edesa. La otra va hacia el Ponto y se prolonga hasta el Danubio. Atraviesa el norte de Italia y llega a Burdeos y Poitiers, en Galia. Esta área es evangelizada durante los siglos IV y los siglos V. Ahora bien, vamos a hablar un poquito como orientando lo que sería entonces testigos y pioneros en la inteligencia de la fe. Muy frecuentemente la fe ha sido fruto de la semilla de la sangre de los mártires, tema que anteriormente ya hemos tratado, durante las grandes persecuciones romanas, y se ha propagado entonces por la palabra de los padres, que no solamente han contribuido mucho a mantener la fe de la iglesia, a despecho de todo el mundo, sino a crear un lenguaje que la hiciera comprensible, que la hiciera más humana en un mundo que le era, para el momento, totalmente extraño e incluso, podríamos decir, que adverso. Estos escritores pioneros del pensamiento cristiano, no tienen otra fuente que las mismas escrituras en las que alimentan toda su inteligencia de la fe. Pastores o monjes o monjas
Su teología no es diferente de su espiritualidad, van unidas. Por este motivo, en muchos aspectos, la enseñanza de los padres, que gozan de una autoridad particular en la tradición, es única y al mismo tiempo es ejemplar. Ellos son la fuente que al menos nos permiten remontarnos a la fuente divina. Sin embargo, la época de los padres no era una edad de oro en la que todo era perfecto, no señor. Y en comparación con ella, las épocas siguientes, y en particular la nuestra, serían tiempos de decadencia, totalmente. Pocas épocas hubo más turbulentas que la de los padres, tanto fuera como dentro de la misma iglesia. Negación o enfriamiento de la fe, no sabríamos decirlo. Choque con el poder político, incontables cismas y herejías y conflictos siempre renovados entre comunidades y otros obispos. Eso sigue viviéndose actualmente. Todo esto no era solo el pan de cada día para los cristianos, sino que adquiría unas proporciones inmensas que nunca después fueron igualadas. No hay que idealizar el mundo de los padres, ni transportarlo tal cual al día de hoy. Todo ha cambiado: sociedad, cultura, lengua, mentalidad. Es grande la distancia que nos separa de ellos. Sin embargo, no es en modo alguno infranqueable. Esta guía se propone precisamente, esta pequeña charla, es prestar una ayuda para franquearla, para saltarla, y así encontrarnos de nuevo con esos primogénitos de la fe y descubrir que ellos son al mismo tiempo hermanos y padres. Eso es lo maravilloso de poder leerlos y tratar de entenderlos. Vamos entonces a hablar ahora de lo siguiente. Vamos a ir de Jerusalén a Roma. Los padres de la iglesia se consideran, en primer lugar, sucesores de los apóstoles, que fundan la iglesia a lo largo de sus viajes. Las dos rutas, la de Pedro y la de Pablo, conducen a Roma, donde encuentran una comunidad cristiana lo suficientemente ya desarrollada como para ser tenida en cuenta y provocar su persecución. El jefe de los apóstoles en ese momento, o como la figura más prominente, sobre todo ha estado en contacto con los judeocristianos. Pablo, partiendo de Antioquía, ha emprendido 3 viajes que le han permitido evangelizar los grandes centros, desde Asia Menor hasta Grecia. Ahora miremos un poco el nacimiento de las letras cristianas, que es lo que le da la forma a los escritos de los padres de la iglesia. Los primeros escritos, como la carta de Clemente, son contemporáneos de las últimas obras del Nuevo Testamento, o quizás anteriores a ellas. Desde el primer momento, son testimonios de unas culturas diferentes que tan pronto se encuentran como se desarrollan paralelamente la vía del sur de Jerusalén-Roma, pasando entonces en aquel momento por Alejandría y por África, atravesando entonces unas ciudades en las que el judaísmo estaba fuerte, estaba latente, era inmensamente inquebrantable en ese momento. La comunidad cristiana se ha ido organizando según el modelo de la sinagoga. La vía norte parte de Antioquía para dirigirse a Grecia, pasando por Asia Menor, y entonces allí encontramos que el apóstol de las naciones sigue las grandes arterias y entonces planta la cruz de los grandes centros vitales. Efeso, por ejemplo, Corinto, Tesalónica. Los adeptos, los seguidores proceden principalmente del mundo pagano, de la cultura griega, que en ese momento era muy fuerte. Ahora bien, miremos entonces los escritos judeocristianos. Los judíos que entraban a formar parte de la iglesia conservan sus tradiciones todavía inquebrantables. Abraham sigue siendo su padre y la Biblia su libro, que ha validado el camino del Evangelio. También aportan unos escritos que recibirán el nombre de apócrifos. Más adelante hablaremos de ello, que proliferan en ese momento, en esa época, y se dudará en rellenarlos de interpolaciones cristianas poco agradables.
Así, por ejemplo, el libro de Enoch o los oráculos sibilinos. La iglesia entonces conserva las formas de la oración judía: confesión de fe, doxología, salmos, profecías mesiánicas. La liturgia primitiva se inspira entonces en ese momento en la de la sinagoga. El ritual bautismal tiene algunos préstamos del bautismo de los prosélitos. La Eucaristía, que se mantiene unida a una verdadera comida, utiliza entonces las oraciones de las comidas religiosas judías, que afloran en el Didaché y bueno, más adelante. Vamos a ir enumerando en la medida que podamos esos misterios que existían en las sinagogas proféticas. Vamos a mirar más adelante. Hay que añadir los presbíteros, o sea, los ancianos, que de manera colegiada dirigen las comunidades judeocristianas. Los escritos que emanan de esos medios se inscriben en el movimiento bíblico del momento. Las obras de Salomón, por ejemplo, están próximas a la inspiración de los salmistas. El pastor de Hermes imita la apocalíptica y conserva sus imágenes y símbolos. El Didaché, o Didaché, como queramos llamarlo, como la carta de Bernabé, nos brindan una exposición de los dos caminos que se pueden comparar con algunos textos del Purim, por ejemplo. Ahora vamos a empezar a desglosar un poquitico. El Didaché, o la doctrina de los 12 apóstoles. El Didaché o Didaché, el primer vade mecum, del latín vade anda, ven, y mecum conmigo, anda ven conmigo, de los misioneros en el medio judío-cristiano. Tuvo sucesivamente reducciones y varias redacciones al mismo tiempo. Siguen las etapas de la catequesis y tiene una parte doctrinal y una parte litúrgica. El libro está organizado en los siguientes apartes: los dos caminos, el bautismo, el ayuno, la oración, la Eucaristía, las directrices litúrgicas. Describen a la vez la organización de la iglesia, la reunión dominical, la preparación para el retorno de Cristo, con la oración del Maranatha, que corresponde a la transcripción griega de una expresión de origen arameo, compuesta por dos términos que significan el Señor viene, Maranatha, el Señor viene. Entonces, vamos a mirar un poquito el contenido del Didaché, ¿cierto? Entonces, viene la plegaria eucarística con respecto a la Eucaristía. Así daréis gracias. Primero, sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de tu siervo David, que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. Y a ti sea la gloria por siempre. Y al mismo tiempo entonces dice, y sobre la fracción del pan, dice, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y por el conocimiento que tú nos has dado por Jesucristo tu Hijo. A ti sea la gloria por siempre. Como este pan partido estaba disperso sobre las colinas, así sea una sola tu iglesia, desde los confines de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria, el poder, por Jesucristo para siempre. ¿Le suena parecido? Después entonces de saciaros, así debéis dar gracias. Esa es la enseñanza que nos deja. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, que has incrustado en nuestros corazones, y por el conocimiento y fe e inmortalidad que nos diste a conocer por medio de Jesucristo, tu siervo. A ti sea la gloria por siempre. Tú, Señor Todopoderoso, creaste todas las cosas, y has dado alimento y bebida a los hombres para disfrutarlo y que te den gracias, pero a nosotros tú nos has otorgado comida y bebida espirituales y vida eterna. Por Jesucristo tu siervo, ante todo, te damos gracias, porque tú eres y serás siempre poderoso. A ti sea la gloria por siempre. Acuérdate, Señor, de toda tu iglesia. Miren ustedes, tan parecido toda esta plegaria tan hermosa. Líbrala de todo mal, hazla perfecta en tu amor,
y reúne de los cuatro vientos a la santificada en el reino que le has preparado. Porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Venga la gracia y pase este mundo, oh sana al Hijo de David. Se acerca el que sea santo, el que no lo sea, se convierta. Maranata. Amén. Una traducción simple y fácil de entender. Esto es textos antiguos que se han tratado de ponerlos a que sea asequible para nosotros. Ahora hablemos un poquito de la carta de Bernabé, o la llave de la escritura, como se le conoce también. Es un texto anónimo falsamente atribuido al apóstol Bernabé, que evoca las comunidades de Damasco y de Poro. En ella encontramos las huellas de la iniciación bautismal y una referencia a la celebración del domingo, y sobre todo una lectura crística de los valores del Antiguo Testamento. La circuncisión, el templo, el sabbat, la lectura alegórica de las Escrituras, tan querida en Alejandría, desde Filón a Orígenes, está considerada como la única verdadera. La comunidad cristiana es hoy el templo. Dios habita verdaderamente en nosotros, en la morada de nuestro corazón. Eso es parte de la carta de Bernabé. Ahora vamos a hablar entonces del pastor Hermas. El libro, que lleva como título El Pastor, se presenta como obra de un tal Hermes, un hermano, dicen en aquel momento, del patriarca Pío, en el año 140-155. El escrito goza de tal crédito en Oriente que a veces estuvo catalogado dentro de los libros de las Escrituras. Encontramos en él una serie de visiones, mandatos, parábolas, todo ello acompañado de una imaginaria apocalíptica, de unos símbolos sublimes, pero a veces desconcertantes. La mujer anciana, la torre que significa la iglesia. El pastor traza un cuadro realista de una comunidad en la que conviven buenos y malos, los intereses materiales, la debilidad, el cansancio, la persecución, han evocado el abandono e incluso la apostasía de algunos en ese momento. El libro entonces, ante todo, es un llamado a la penitencia, que le permite incluso al pecador volver a encontrar con una piedra su lugar en la construcción de la iglesia. Su remate entonces coincide con el final de los tiempos. Es algo apocalíptico. El pastor de Hermas participa entonces o está en la construcción de la torre y la penitencia. Después de decir esto, quiso marcharse, es como parte del relato, cayendo a sus pies. Le supliqué por el Señor que mostrara la visión que me había prometido. Me cogió de nuevo de la mano, me levantó y me sienta en el banco de la izquierda. Ella se sentó a la derecha. Levantó una vara brillante y me dice: ¿ves una gran cosa? Le digo: Señor, no veo nada. Me dice: mira, ¿no ves delante de ti una gran torre que se construye sobre las aguas con brillantes piedras cuadradas? Es un cuadrilátero. La torre era construida por los 6 jóvenes que habían venido con ella. Otras miríades de los hombres acarreaban piedras, unos del abismo, otros de la tierra, y se las entregaban a los 6 jóvenes. Estos las cogían y edificaban. Todas las piedras que sacaban del abismo las colocaban tal cual en la construcción, pues eran adecuadas y se ajustaban por la juntura con las otras piedras, y de tal manera se unían unas a otras que no se veían sus juntas. La construcción de la torre aparecía como si estuviese ya plenamente edificada con una sola piedra. En cuanto
a las piedras que llevaban de la tierra. Unos y otros las colocaban en la construcción, pero al mismo tiempo otras las destruían y arrojaban lejos de la torre. Muchas otras piedras habían alrededor de la torre, pero no le servía ninguna para la construcción, pues unas estaban carcomidas totalmente, otras estaban agrietadas totalmente, otras estaban truncadas y redondas. Ninguna de ellas era adecuada para la construcción. Después entonces de mostrarme, salí a marcharme, me marché corriendo. ¿De qué me servía haber visto esto si no comprendía lo que significaban todas estas acciones? Así pues, escucha las comparaciones de la torre, pues te velaré todo y no me molestes más en lo relativo a la revelación, pues estas revelaciones tienen un término, pues están cumplidas. Sin embargo, no dejarás de pedir revelaciones porque eres insaciable. La torre que ves en la construcción soy yo, la iglesia que has visto ahora y antes. Así pues, pregunta lo que quieras acerca de la torre y te lo revelaré por revelación para que te alegres con todos los santos. Ahora bien, escucha lo relativo a las piedras que son acarreadas para la construcción. Las piedras que son cuadradas y las blancas que se ajustaban por sus junturas son los apóstoles, los obispos, los maestros y los diáconos que han caminado sobre la santidad de Dios, han ejercido el episcopado, han enseñado y servido para así santamente a los elegidos de Dios. De aquellos, unos han muerto y otros viven todavía. Siempre estuvieron de acuerdo entre sí, conservaron la paz entre ellos y se escucharon mutuamente. Por ello, en la construcción de la torre se juntan sus junturas, quienes son las piedras que sacados del abismo y colocadas en la construcción, se ajuntaban en sus junturas con las otras piedras que edificadas. Estos son todos aquellos que han padecido a causa del nombre del Señor. ¿Quiénes son aquellos a los que arrojaban y tiraban? Estos son los que han pecado y quieren arrepentirse. Por eso no son arrojados lejos de la torre, porque serán útiles para la construcción si se arrepienten debidamente. Así los que se arrepientan, si se convierten de verdad, serán fuertes y valientes en la fe. Si se convierten ahora, que la torre se está edificando. Pero si la construcción se acaba, ya no tendrá lugar, sino que serán expulsados. Solo podrán permanecer juntos a la torre. Es una de las visiones de este libro de Hermes en el capítulo 8. Son fuentes patrísticas que poco a poco iré compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Ahora vamos a hablar un poco de las odas de Salomón, o la primera poesía cristiana. Esta recopilación de 42 odas fue falsamente atribuida o adjudicada al rey Salomón. Es una obra indudablemente cristiana, pero no va más allá de un escrito judeocristiano. Tenemos aquí la primera composición lírica de la iglesia, dentro del movimiento del pensamiento y de la poética semíticas que surgen y que emplean, por ejemplo, el procedimiento del paralelismo, los paralelos. En ella, dentro de una tecnología antigua, arcaica, se tratan temas como la epopeya de Cristo victorioso, el descenso a los infiernos, la maternidad virginal de la Santísima Theotokos, la evocación del agua bautismal, el retorno al paraíso. Además, la vida cristiana está concebida como una unión nupcial, un matrimonio.
Las primeras cartas de los pastores, la iglesia de la misión, vamos a mirar un poco. La comunidad de origen pagano eran numerosas gracias a la acción apostólica en ese momento de San Pablo. En ellas se concebía el mensaje evangélico dentro de unas categorías del helenismo. Su lengua era el griego, como en toda la cuenca mediterránea. Los primeros escritos de estas nuevas comunidades pertenecen más a la vida que a la literatura. Son cartas de los pastores Clemente, obispo de Roma, Ignacio o San Ignacio, obispo de Antioquía, San Policarpo, obispo de Esmirna, Papías de Hierápolis, autor de la explicación de las sentencias del Señor, de las que hablamos también en otra charla anterior. La carta es un lazo de unión entre una comunidad y otra, entre un país y otro, entre el pastor y sus fieles. La iglesia se escriben para expresar su unidad. Los pastores mantienen entre ellos y con sus comunidades una correspondencia que va desde la información a la exhortación. Las primeras cartas, por ejemplo, proceden de los obispos, jefes de comunidades, de origen sobre todo paulino. Habían sido acompañados por San Pablo, asistidos por un diácono, desde la organización sinagogal hasta la responsabilidad episcopal fuerte. Hubo un tiempo de fluctuación que terminó en la asociación y en la integración. Ahora hablemos un poquitico de Clemente de Roma cuando le escribe a Corinto. La carta de Clemente a los Corintios, en el primer escrito cristiano, redactado hacia el año 96, cuando el apóstol Juan todavía estaba vivo en Efeso. La iglesia romana envía 3 delegados portadores de la carta a Corinto. Esto afirma la autoridad en ese momento de la comunidad. El autor aún no aparece nunca nombrado, no se habla. Es Clemente, pues más adelante. Él interviene en una comunidad turbulenta, áspera, en la que los jóvenes se habían apartado poco a poco a los miembros experimentados del colegio presbiteral. Escribe con el tono de una persona que quiere ser obedecida. Ahora miremos un poco de San Ignacio de Antioquía. Entre San Pablo y San Ignacio existe la diferencia que hay entre un misionero que se adapta a los indios y un indio que repiensa el cristianismo. Es como podríamos decirlo. San Ignacio, de origen bastante humilde, sucede entonces a Eusebio como obispo de Antioquía, la gran metrópolis en ese momento de Siria, al principio del siglo II, cuando la iglesia tiene 50 años, procedentes del paganismo ya, formando por los filósofos, conoce los procedimientos de la diatriba estoica y los refinamientos de la retórica asiática. Luego que fue hecho prisionero por allá en el año 110, es conducido bajo escolta militar a Roma, donde no será decapitado, sino arrojado como pasto a los fieras. De camino, él cargó con la preocupación de todas las iglesias por donde pasa. Dicta 7 cartas, que ojalá tengamos más adelante tiempo para verlas, que han llegado hasta nosotros, destinadas entonces a Éfeso, a Magnesia, a Trales, a Filadelfia, a Esmirna, a Policarpo. La más importante, la que dirige a los romanos antes de conocerlos, es la que expresa mejor la pasión mística, que lo quema por dentro en un lenguaje denso. No hay en mi juego que se alimente de la materia, sino agua viva que habla dentro de mí, diciendo en lo más íntimo, ven al Padre. Lindo. Las cartas de San Ignacio son una joya de la literatura cristiana, una de las piezas más importantes de la historia antigua, ricas en informaciones sobre la vida de las iglesias. El obispo confiesa la fe recibida de los apóstoles. Sus enseñanzas son extremadamente claras sobre la divinidad y la humanidad de Cristo.
que defienden contra los que conducen su realismo. Propone, o pone en guardia, mejor dicho, contra los que judaizan y retornan a las observancias que se consideran en su momento caducas. La idea entonces dominante de su doctrina es la unidad de Dios, uno y trino, la unidad de Cristo Dios y hombre, la unidad del cristianismo o del cristiano con Cristo, fundamento de la vida espiritual, la unidad de los cristianos entre ellos en la iglesia, expresada de forma visible por la cabeza del obispo, rodeado de presbíteros que forman un senado de los diáconos que expresan por la misma asistencia social la diaconía o el servicio, que es el servicio que hace Jesucristo. Bueno, por hoy, por este tiempo, hemos terminado esta pequeña charla.